Dígalo. Oh, está bien, está bien. Revelación. Gloria al Señor. Hoy vamos a empezar el estudio de las 7 iglesias. Este es un estudio muy hermoso porque no solamente abarca las iglesias locales de ese tiempo, sino que también es una representación de las diferentes etapas que la iglesia ha tenido desde que se inicia en el día de Pentecostés. Sobre esto hay mucha contradicción entre los teólogos. Unos creen que esto hay que tomarlo solamente literalmente, otros creen que también es algo simbólico. Muchos atacan a los que están dentro de la enseñanza o de la escuela de la dispensación o dispensaciones, cosa de la cual nosotros estamos. Nosotros somos dispensacionalistas. Eso quiere decir que Dios ha tratado desde Génesis hasta el día de hoy a través de diferentes economías. Y podemos decir que está la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, ya cuando Adán se deja regir por su conciencia, y luego está la dispensación nociana, o sea, de Noé. Está la dispensación patriarcal, luego viene la dispensación de la ley con Moisés, y luego aparece la dispensación de la gracia, que empieza desde la cruz del Calvario y terminará con el rapto. Esas son dispensaciones. Luego pues tenemos y se agrega la dispensación de la tribulación. Y luego entramos, después de la tribulación, ¿verdad? La iglesia baja a la tierra y entra a la dispensación milenial. Todas son diferentes dispensaciones que hay en la Biblia. Otros pues están en contra de eso, que eso no es cierto, que bueno, allá ellos, pero sí, nosotros encontramos todo esto en la Biblia. Y en cada dispensación, que realmente es una prueba de Dios hacia el hombre para ver si en esa dispensación le es fiel, en cada dispensación el hombre ha fallado. El hombre ha fallado en cada dispensación. Adán, la dispensación de la inocencia, falló. Después de que Dios lo sacó del huerto del Edén, estuvo bajo su conciencia y falló. Tuvo que venir el diluvio. Y luego vino la dispensación de Noé. Falló también, empezando con Noé. Luego vino la dispensación patriarcal. Lo que libró a la dispensación patriarcal es que en esa dispensación Dios hizo una promesa de que todas las naciones serían benditas en su simiente. De allí iba a venir Cristo Jesús. Y eso iba a ser la diferencia, porque dice Pablo a los Gálatas que cuando vino la ley 430 años después, no abrogó la promesa que se le dio a Abraham. Así que esa promesa se cumplió y nosotros estamos dentro de esa promesa por medio de Jesucristo, que es un descendiente de Abraham. Por eso Mateo presenta la genealogía de Jesús y nos lleva hasta Abraham. Por eso Lucas también, y nos lleva hasta Adán. Se pasa todavía. Entonces, nosotros ahora hemos sido injertados en el buen olivo.
para poder participar de esa savia, dice Pablo a los romanos en el capítulo 11. Esa savia es el Espíritu Santo. Pablo lo explica a los Gálatas. Dice que esa promesa que se le dio a Abraham, de que todas las naciones iban a ser bendecidas en su simiente, esa bendición es el Espíritu Santo dado a todo aquel que cree. Entonces, hermano, nosotros vemos que la iglesia se forma de esa manera. La iglesia no es iglesia si no tiene el Espíritu Santo. Viniéndonos a lo individual, ninguno de nosotros somos parte de la iglesia si no tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que asegurarnos que tenemos el Espíritu Santo, que somos templo y morada del Espíritu Santo, tal como lo dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 6, de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y luego ahí vienen entonces los dones, viene el fruto del Espíritu, vienen los ministerios. Eso es dentro de la iglesia solamente. No es que alguien por allá quiera agarrar dones y quiera agarrar ministerio, no. Claramente lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, que es el Espíritu Santo el que imparte esos dones. No es el hombre. El hombre no puede. Porque esos dones no son dones cualquiera. Son dones de poder, de manifestación, de sapienza, de sabiduría. Eso viene directamente a través del Espíritu Santo. No a través de ningún hombre. El hombre, ¿qué puede hacer, hermano? Cuando algunos no quieren buscar a Dios y quieren recibir ciertos poderes, se van al poder de las tinieblas, a la sinagoga de Satanás. Por eso vemos en la Biblia que las naciones gentiles buscaron a Satanás para que le diera poder. Tenemos los magos en Egipto, los adivinos en Babilonia, tenemos los magos y adivinos que están allí, pero ellos mostraron claramente que Satanás tiene limitaciones. Pero ahí estaba Daniel, que no era ni mago ni adivino, mas sin embargo Nabucodonosor lo hizo jefe de todos ellos. Y cuando esos magos y adivinos no pudieron decirle a Nabucodonosor el sueño que él pedía que se le dijera porque se le había olvidado, los iba a matar a todos. Entonces le llegó la noticia a Daniel, y Daniel llamó a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y les dijo: esto está pasando. Vamos los 4 a orar. Mire qué importante la oración. Estos eran siervos de Dios, mas sin embargo tenían que buscar a Dios en oración en momentos grandes de necesidad. No nos podemos fiar nosotros. No, que yo soy hijo de Dios, que Dios me va a ayudar, que gloria a Dios, amén, aleluya. No, hay que buscar a Dios en oración, clamándole, porque Él es el único que nos puede ayudar a través de la oración. Y les dijo: vamos a orar. Y Dios le reveló el sueño a Daniel, porque nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios es omnipotente. Omni quiere decir todo, todopoderoso, omnipotente. Él tiene poder. Imagínense, creó los cielos y la tierra. Entonces la iglesia en esta tierra es un derivado de Dios. La iglesia ha sido formada por Cristo en su ministerio. Así como Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra, hizo aquel muñeco que estaba allí, pero no tenía vida. Cristo trabajó para formar la iglesia.
Dios creó al hombre y al final, cuando ya ese muñeco estaba formado, dice la Biblia que sopló en su nariz y vino el hombre a ser un alma viviente. Entonces la iglesia estaba formada y llegó el día de Pentecostés, que quiere decir 50 en sí, 20. 50 días después de la cosecha de cebada. Se tenían que presentar las primicias y luego tenían que contarse 50 días. Las primicias se presentaban el día domingo, así como resucitó Jesús en el día domingo, porque es un tipo de la resurrección de Cristo. 50 días después es el Pentecostés, donde se tenían que presentar 2 panes con levadura, ya no las espigas, sino que 2 panes, y el sacerdote los tenía que mecer. Esos 2 panes con levadura, note bien, no sin levadura, sino con levadura, representan al pueblo judío y al pueblo gentil, que son mecidos delante de Dios en el día de Pentecostés, porque la iglesia se compone de judíos y gentiles. ¿Por qué levadura? Porque en la iglesia Cristo declaró en Mateo capítulo 13 que en la iglesia iba a haber levadura, iba a haber cizaña. En la iglesia iba a haber pecado, pero que ese pecado, esa levadura, no era parte o no es parte de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia, sino que es Satanás el que se mete con falsa doctrina, con divisiones, con planteamientos malignos para que la obra de Dios no crezca. Y esto es lo que vemos nosotros en las 7 iglesias. Solamente 2 de ellas aparecen bien delante de Cristo, pero los demás tienen algo a lo cual Cristo se refiere y los llama que se arrepientan, que despierten, que lo busquen, porque están en peligro. Entonces, si nos vamos a cada etapa de estas iglesias, o de la iglesia en sí, vemos nosotros que Dios examina cada una de estas etapas en las cuales la iglesia está pasando, está victoriosamente guardándose. Y esto es lo que vamos a ver nosotros en cada iglesia. ¿Qué significan esas etapas? Cada una de las 7 iglesias se tiene que comparar con las 7 parábolas que están en Mateo capítulo 13. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, la primera parábola es la parábola del sembrador. Y el sembrador salió a sembrar. Esa es la época apostólica, desde el día de Pentecostés hasta el año 100, con el último apóstol. Es el periodo apostólico. Entonces, así sucesivamente van a ver o vamos a aprender cómo a través de la historia la iglesia ha sobrevivido, cómo la iglesia se ha desarrollado, cómo la iglesia ha querido ser desaparecida por Satanás, pero que habían fieles de toda manera dentro de esa iglesia, hasta que vino en los 1500 el tiempo de la Reforma con Martín Lutero, para volver de nuevo a la Biblia y no a las tradiciones de los hombres. Entonces nosotros, hermano, tenemos todos estos detalles en Apocalipsis, que en verdad es un libro que presenta la historia de estas 7 iglesias, pero al mismo tiempo es algo profético.
algo que se está estableciendo para el futuro. Y antes de irnos a cada una de estas iglesias, yo quiero comentar de una forma general sobre estas 7 iglesias que en sí están en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Son los capítulos 2 y 3 que tienen la información de las 7 iglesias de Asia Menor. Ahora se conoce ese lugar como Turquía. Y una carta fue escrita especialmente para cada una de estas iglesias. Aunque cada iglesia recibe todo el libro de Apocalipsis, vemos que cada una de estas iglesias recibe una carta en particular que corresponde directamente a esa iglesia. Es como que si a nosotros nos mandaran el libro de Apocalipsis, pero que la carta de la iglesia de Éfeso nos corresponda a nosotros, y que la otra iglesia que está allá le corresponda la carta de Esmirna, y luego la otra pues de Pérgamo, y la otra pues de Teatira, y la otra de Sardis, y la otra de Filadelfia, y la otra de la Odisea, pero que recibe el paquete completo de este libro, desde el capítulo 1 hasta el versículo 22. No te ven que antes no habían capítulos ni versículos. Estos capítulos y versículos que tenemos acá fueron cuidadosamente adheridos a la Biblia, fueron muy revisados para que nosotros tuviésemos una mejor forma de entender esas divisiones y subdivisiones que hay en la Biblia. Más adelante podríamos estar dando la historia de cómo se dividió la Biblia en capítulos y versículos. No crea usted que la Biblia estaba así como la tenemos ahora. Eran rollos, pergaminos. Y no lo tenían juntos así. Fue hasta en el año 325 que se empezó a hablar sobre cómo juntar los libros inspirados y los libros no inspirados, que son los libros apócrifos. Esos libros los tiene la Iglesia Católica en su Biblia. Y así pues se fue formando de una forma organizada la Biblia, examinando cada libro, donde cada libro tiene conexión con los demás libros de la Biblia. Los libros apócrifos no tienen conexión con otros libros de la Biblia. Si usted busca conexión, no lo va a encontrar. Pero si usted lee Apocalipsis cita en un gran número muchos pasajes del Antiguo Testamento. Habla de una forma simbólica, tipológica, de la manera en que se describe el Antiguo Testamento. Si usted lee Mateo dice para que se cumplieran las Escrituras, y cita muchos textos del Antiguo Testamento. Si usted lee Marcos, igual manera. Juan, igual manera. Y Hechos, ahí se cita mucho el Antiguo Testamento. Romanos, no se diga, la manera en que Pablo expresa y describe la justicia de Dios, dada gratuitamente al hombre por medio de Cristo. Así hay relación con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que los judíos fueron los que formaron el canon. No fueron los gentiles, no fue la Iglesia Católica, no.
fueron los judíos que formaron el canon, y los judíos no incluyeron los libros apócrifos en el Tanaj de ellos. Tanaj es la forma que ellos le llaman a las 3 divisiones del Antiguo Testamento, que es el Torá, que son los profetas, Neviim, y que son las escrituras, que es el Ketuvim. Cristo lo menciona. Se lo menciona en el ministerio. Dice que está los escritos de Moisés, están los profetas y están las escrituras. Así que él menciona las 3 divisiones. Y esto, hermano, es muy importante porque Cristo le dice a Juan: escribe en un libro lo que has visto. Ahí le está dando el bosquejo de Apocalipsis. Las cosas que has visto, las cosas que ves y las cosas que verás. Quiere decir que Apocalipsis tiene pasado, presente y futuro. Entonces, hermano, de acuerdo a el capítulo 1, versículo 1, hay cosas futuras en este libro que serían dadas a entender o mostradas por señales. Algunos que estudian el libro de Apocalipsis rechazan de que este libro sea algo literal. Otros dicen que es solamente simbología y que tiene algo de literal, pero que son más símbolos que otra cosa y es un libro alegórico. Quiere decir que no todos están de acuerdo con la misma interpretación o en una misma interpretación. Están los preteristas. Los preteristas dicen que todo esto se cumplió en el tiempo de Roma. Y que las persecuciones fueron los que hicieron los césares. Pero hay cositas acá que no concuerdan. Ahí es donde ellos pierden. Como cuando se habla del número de la bestia, 666. Eso nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Cuando se habla de los 2 testigos que mueren y están en el templo y que al tercer día resucitan y delante de todos son llevados al cielo. Eso nunca pasó en lo absoluto. Entonces quiere decir que los preteristas están muy mal. Es por eso, hermano, que estas clases son muy importantes para la iglesia. Porque el que no sabe con anticipación una verdadera interpretación de la Biblia, cuando usted oye a alguien, por ejemplo, si usted se sienta a escuchar a un preterista, lo puede convencer tan fácilmente porque usted no sabe. Y usted cree que todo lo que le está diciendo es verdad. Entonces es muy importante todo esto. Muy importante. Entonces, ¿por qué Dios el Padre, o sea, el autor de este mensaje, escogió estas 7 iglesias? ¿Qué relevancia tienen para nosotros estos mensajes hoy en día? Como veremos nosotros acá, Dios escogió estas iglesias para darle instrucción a su pueblo a través de los siglos. A través de los siglos. Ya que estas instrucciones son históricas y, oiga bien, proféticas. Dije que a Juan se le dijo: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahí en Apocalipsis 1:19. Ahora, esta información, hermano, debe ser entendida desde más de una perspectiva. Aquí hay 3 maneras de entender esta parte de la Escritura. Primero,
puede ser instrucciones para las iglesias del primer siglo. Ciertamente Dios escogió 7 iglesias, pero ahí estaba Colosas, ahí estaba la iglesia de Hierápolis, la iglesia de Troas, la iglesia de Tesalónica. Eran iglesias populares, pero Dios no las escogió a ellas. Pero sin embargo, estos mensajes también eran para estas iglesias. No solamente para estas 7 en particular. Ni tampoco se iba a quedar eso ahí, sino que también era un mensaje que Dios tenía para su iglesia a través de los siglos. Quiere decir que nos toca a nosotros también ser parte de estas 7 iglesias. Entonces, hay instrucciones para las iglesias del primer siglo, es lo que encontramos también. Historia progresiva de la iglesia, y hay advertencia para los cristianos a través de los siglos. Esta advertencia tiene que ver con la santidad que debe de existir dentro de la iglesia. Notemos nosotros que ahí están los nicolaitas, ahí están los de la doctrina de Balaam, ahí está la sinagoga de Satanás, ahí está Jezabel. O sea, son doctrinas que quieren traer inmoralidad dentro de la iglesia. Quieren traer un gobierno humano, no un gobierno espiritual. Cuando una iglesia ya no se deja regir por Dios, entonces entra el gobierno humano y el Espíritu Santo ya no trabaja. El Espíritu Santo se va. Y cabe la posibilidad de que cada miembro de la iglesia venga a ser una persona endemoniada. Porque ha sucedido esto. Donde la mayoría de miembros de las iglesias caen bajo el poder del engaño diabólico y hasta hablan en lenguas. Y ahí hay profecías, pero también hay agarres, hay sillazos, ahí hay hasta brujería. En vez de buscar el poder de Dios, buscan el poder de Satanás. Ahí cada quien se hace mal. Ya Cristo no está en esa iglesia. El candelero de oro ha sido quitado. Así que ese es el cuidado que uno debe tener. Por eso es que ahora hay iglesia de Satanás. Vaya usted y hable con los miembros de la iglesia de Satanás, por lo menos vaya a la que está en San Francisco, y se va a dar cuenta que muchos de ellos fueron miembros de iglesias pentecostales. Muchos de ellos fueron hasta pastores, evangelistas, maestros. Muchos de ellos fueron diáconos dentro de las iglesias. Muchos de ellos hablaban en lengua y ministraban y oraban por los enfermos. Ahora asisten a la iglesia satánica. Ahí hacen sacrificios. Peligroso eso. Entonces veamos las instrucciones para las iglesias del primer siglo. Las 7 iglesias de Apocalipsis que están en 2 y 3, los capítulos 2 y 3, eran congregaciones, no eran edificios. No eran sitios de reunión, eran congregaciones. Y oiga bien que en ese tiempo no habían iglesias lujosas. Ellos se reunían en lugares donde quizás no había ni sillas para sentarse. Se sentaban en el suelo. Eran hermanos pobres que habían creído en Jesús. Ahí habían judíos y habían gentiles. Había una unidad al principio entre los judíos y gentiles. Más adelante empezaron ellos a dividirse, porque los judíos nunca dejaron de atacar la doctrina paulina, la doctrina que Pablo predicaba concerniente a la fe. Nunca ellos
hicieron descansar las congregaciones. Se iban y se metían y querían hacer escándalo. A Pablo lo seguían de una ciudad a otra cuando él iba predicando y trataban de convencer a toda la gente de que no creyeran a esa doctrina. Pero la gente se convencía porque Pablo no solamente iba con el poder de Dios en la palabra, sino que también iba con portentos y milagros, sanando a los enfermos. Dios se glorificaba en gran manera. Eso era lo que fortalecía y amparaba a la iglesia. ¿No te ven que en Hechos capítulo 4, cuando salen los apóstoles Pedro y Juan de Sanedrín golpeados y todo, dice la Biblia que salieron gozosos por haber sido tenido dignos de padecer por Cristo Jesús? Ellos reúnen a la iglesia y se ponen a orar, y en la oración le dicen a Dios: te pedimos que nos respaldes con los milagros y las maravillas dentro de este pueblo. Quiere decir que el respaldo de la iglesia eran los milagros. Cuando la gente miraba milagros, entonces se convertía, porque creía lo que ellos, los apóstoles, predicaban, porque hablaban de un Cristo de poder, de un Cristo que sana, de un Cristo que levanta a los muertos, y los milagros sucedían. Entonces ellos caían de rodillas y se arrepentían. Qué bueno que la iglesia de hoy fuera así, ¿verdad? Predicamos a un Cristo de poder, pero ¿dónde está el poder? Predicamos a un Cristo que sana, pero ¿dónde? ¿Dónde están los milagros? Lo tremendo del caso es que predicamos a un Cristo que transforma, pero ¿dónde está el buen testimonio de la iglesia? Antes la iglesia era elogiada, los cristianos eran admirados, pero ahora son criticados. Ahora le da miedo a la gente ir a una iglesia, porque no es honra para ellos venir a una iglesia. Por esa razón que en esta iglesia queremos que haya una sana doctrina. Queremos estar dentro de la Biblia. No queremos estar practicando cosas religiosas y venir solamente a la iglesia. Al salir, pues se nos olvida Dios y empezamos a hacer cosas que no convienen. El arma principal de la iglesia primitiva fue su testimonio, porque esa gente cambiaba. ¿No te ven que el carcelero de Filipo le dice al apóstol Pablo y así les pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿No te ven la pregunta que le hizo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿De dónde le aprendió eso de ser salvo? ¿De dónde? Él andaba buscando la vida eterna. Él sabía que no tenía la vida eterna. Pero Pablo no le dijo: ve y tienes que hacer esto y repetir el Padre Nuestro 10 veces y tienes que ir por allá y dar esto y dar. No. Pablo dijo solamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Se da cuenta? Ahí está el poder de la salvación. Creer. ¿Qué es creer? Creer es reconocer y aceptar a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. ¿No te ven que el apóstol Pablo no le dijo: cree en Jesucristo y serás salvo? No, cree en el Señor. Porque si tú crees en el Señor, Él va a controlar tu vida. Si tú crees en el Señor, Él te va a guiar. Tienes que obedecer, tienes que vivir bajo su gobierno, bajo su reino. Por eso es que hay que creer no solamente en el Salvador, sino en nuestro Señor. Él dijo a los apóstoles, a los discípulos que le seguían: ¿por qué me amáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Se da cuenta? Y dice el capítulo 12 de 1 Corintios que nadie, y se lo voy a dar para que usted lo subraye, porque esto es muy importante, que nadie, 1 Corintios 12:3,
Mira lo que dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ninguno que esté lleno del Espíritu Santo y que hable va a maldecir a Dios, va a protestar contra Dios, va a decir: ya no voy a esa iglesia, ya me voy al mundo. Nadie que esté lleno del Espíritu Santo va a hablar de esa manera. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Quiere decir que sin el Espíritu Santo nosotros no somos iglesia. Cristo no es cabeza nuestro. No somos iglesia. Tenemos que ser recipientes del Espíritu Santo para ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, al referirse a cada una de estas congregaciones, Dios dijo que Él sabía de sus obras, conocía sus retos y cómo ellos estaban respondiendo a ellos, cómo estas iglesias estaban respondiendo a estos retos. Él se manifiesta como un omnisciente. Yo conozco tus obras, punto. ¿Quién no va a temblar ante uno que conoce nuestras obras? Que sabe quiénes somos, que para Él no hay nada escondido. Si Cristo se presentara a muchas congregaciones hoy en día de las iglesias y las viniera a evaluar, ¿qué nos diría? ¿Qué excusa pondríamos nosotros? Porque Él dice: yo conozco tus obras. No me vengas con cuentos, no me vengas con excusas. Yo conozco tus obras. La iglesia tenía que temblar. Yo me imagino cuando llegó la carta al ángel de la iglesia y la abrió y la leyó, se puso a temblar. Pero cuando se la leyó a la congregación, el asunto cambió. Todos estaban temblando. ¿Quién iba a acusar a quién? Dígame usted. ¿Qué hermano de este lado iba a acusar al hermano de este lado? Todos estaban en la misma plataforma. Si Cristo venía y quitaba el candelero de ahí, todos eran afectados. Cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete, incluye a todos los miembros de la iglesia, a todos. Hoy en día hay mucho orgullo en muchas congregaciones. Yo no soy como aquel. Yo soy de buen testimonio, usted. Yo merezco los privilegios más altos de la iglesia porque yo soy una persona de oración. Yo leo la Biblia todos los días. Leo 50 capítulos, hermano. Todos los días. Yo conozco la Biblia. A mí denme el privilegio, no a aquel que está allá. Pero ¿qué dice Cristo? Yo conozco tus obras. Cuando Él dice arrepiéntete, es para todos. No es que nadie se quede por allá diciendo: yo no necesito arrepentirme, yo no necesito pasar al altar a hincarme juntamente con el pueblo. Mire, Daniel fue un hombre usado por Dios, un hombre perfecto, santo. Pero cuando él oró a Dios, él se incluyó en el pecado de su pueblo. Y él dijo: perdónanos. Grandemente te hemos ofendido. Perdona nuestras iniquidades. Él no dijo: mira, Señor, mi pueblo, tú sabes, mi pueblo grandemente te ha ofendido. Mi pueblo, Señor, ha hecho lo malo. No, no, no. Él se incluye porque era parte del pueblo. Y en una congregación el pecado afecta tanto al santo como al no santo, al justo como al injusto. Afecta a todos. Note bien que cuando Cristo le escribe a estas iglesias, encuentra remanentes fieles en las congregaciones. Mas sin embargo,
estos remanentes fieles no iban a salvar esa congregación. No iban a levantar esa congregación. El juicio iba a llegar. Y el remanente fiel iba a ser afectado de todas maneras. Porque Dios se va a la raíz. Entonces, hermano, Él le dice: yo conozco tus obras. Y Él los exhortó a que se arrepintieran de sus errores y a que permanecieran fieles. Ese fue el propósito, para poder recibir la salvación. Estas iglesias estaban perdiendo su salvación. Si no te arrepientes, le dice una iglesia, voy a venir y voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Y aunque las circunstancias no fueran las mismas, este mensaje fue similar para todas las iglesias. Entonces, al examinar más de cerca estos mensajes, mis hermanos, es interesante notar que Dios entendía claramente las dificultades y las influencias que los miembros de cada congregación, de esas congregaciones, de cada ciudad, debían soportar y resistir. Cuando Él dice: yo conozco tus obras, Él incluye no solamente las obras que quizás se hacen para disfrazar algo. También conocía las obras de la iglesia como una iglesia sufriente. Porque note bien, estas iglesias pudieron haber sido debilitadas por la persecución y por un descuido grande que tuvieron, porque dejaron que se metieran los falsos en sus congregaciones. Por eso usted, mi hermano, debe de cortar de inmediato cualquier cosa que venga contra lo que usted ya cree, contra lo que usted ya practica, contra lo que usted ya tiene para darle a Dios la honra y la gloria. Porque desde el principio ya Dios ha aceptado todo lo que usted ha hecho para Él. Y hasta el día de hoy dice Pablo que se tiene que arraigar usted, agarrarse de Cristo Jesús y permanecer en las cosas las cuales desde el principio ha aprendido. Recuerde que lo antiguo es lo practicable en la iglesia. Lo nuevo es falso de todas maneras. Cuando viene algo nuevo, usualmente es falso. No, que por ahí Dios me reveló. ¿Qué revelación? La revelación ya está acá, hermano. Ya está completa la revelación. ¿Sabe lo que pasa cuando usted lee la Biblia? Usted no recibe revelación. Usted recibe iluminación. Iluminación quiere decir, usted entiende el pasaje que está leyendo, porque el Espíritu Santo lo ha iluminado, le ha dado luz. Usted sabe lo que significa. Y cuando viene una falsa doctrina, usted no se basa en lo que dijo aquel y aquel, usted se basa en lo que leyó en la Biblia, para que el diablo no lo mueva, no lo destruya, porque la palabra de Dios es vida, es espada de dos filos. Necesitamos esto nosotros. Entonces, hay un ejemplo acá que se los puedo dar, que él sabía que los miembros de la iglesia de Éfeso habían perdido su primer amor. O sea, la iglesia se reunía. Antes de que llegara esta carta, la iglesia se reunía y estaban felices y somos una iglesia victoriosa y hacían sus cultos, hacían sus actividades, pero habían perdido su primer amor. Y note bien que el que les escribe esta carta es el apóstol amado, el apóstol del amor, el apóstol que se recostaba en el pecho de Jesús. El apóstol que en su primera carta habla del amor. El apóstol Juan.
Si usted lee 1 Juan, usted se da cuenta que dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿qué dice? El tal es mentiroso. Y en esto se conocen los que son hijos de Dios. Todo aquel que ama a su hermano es hijo de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es hijo del diablo. Juan es directo. Hoy en día enseñan en los institutos que a la gente no hay que decirle que los que no son fieles son hijos del diablo, porque es una ofensa, pobrecitos. Vienen a la iglesia a escuchar amor, pues eso es amor también, decir la verdad. ¿Verdad que sí? Decir la verdad. Ciertamente hay predicadores que lo que atacan son los síntomas, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia no atacamos síntomas, aquí nos vamos a la raíz, a través de la palabra. Y no necesitamos atacar síntomas, porque ustedes agarran la palabra y la palabra le da un cambio tremendo que no necesita de que el pastor o su líder ande atrás de usted diciéndole que se vista así, que no, porque usted sabe muy bien por la palabra que a Dios le agradan las cosas justas. Y aquí, hermano, entonces tenemos a la iglesia de Éfeso. Habían perdido su primer amor y que estaban resistiendo las influencias negativas de los nicolaitas. Note bien cómo estaba esta iglesia. Esta iglesia sabía muy bien que los nicolaitas estaban allí metidos y estos eran gente, un grupo que cabe dentro de la posibilidad, porque no se conoce de este grupo de nicolaitas, que era un grupo dominador que quería controlar la gente. Por eso Nico quiere decir conquistar, y laíta viene de Laos, que quiere decir pueblo, con un pueblo conquistador, un pueblo que conquista, un pueblo que quiere gente. Hay muchos que andan buscando gente. No sé por qué andan buscando gente. El ser más problemático de la tierra es el ser humano, usted. Por eso es que hay quienes no quieren tratar ni con gente. Quieren estar a solas por allá, pero el ser humano es un ser social, no puede retirarse. No puede usted quedarse en casa diciendo, me quedo aquí en casa para no pecar. Quedándose en casa usted peca más. Como un joven que escuché su testimonio cuando fue a una iglesia aquí al centro de Los Ángeles. Pasó el joven y dijo, hermano, yo estoy sirviendo al Señor con alegría. Él tenía yo le calculé, como unos 15 años. Y esta mañana yo desperté y no me quería levantar. Quise quedarme dormido todo el día y de ahí levantarme para venirme a la iglesia y estar en el culto sabiendo que durante el día no pequé, porque estuve dormido todo el día. Hermano, pero ¿será que la vida del cristiano es así? No, ¿qué dijo Jesús? Yo los envío a ustedes en medio de lobos. Métete ahí donde están los lobos, porque vas a llevar un mensaje transformador que aún esos lobos tú los puedes convertir en ovejas. Porque la palabra de Dios cambia a cualquier ser humano, mi hermano. Es como gente que tiene miedo de venir a ciertos cultos, a trabajar con ciertos grupos, tomar ciertos privilegios. Están llenos de miedo. No, yo no voy a la iglesia, como dicen otros, porque no sé por qué siento que me están criticando. Siento que el hermano que está atrás, yo siento cosquillas en la espalda a usted. Si yo veo para allá, mire, así me ve uno, mire, como que me quiere comer. Siento que me da una mirada de odio. Andan buscando cosas usted.
Mire, usted camine con su pecho erguido, alabando al Señor, y el que lo vea, salúdelo, gloria a tu nombre. Dios le bendiga, mi hermano, Dios le bendiga, gloria al Señor para siempre, amén, aleluya. ¿Qué usted va a temer? Pero si le anda buscando la vueltecita, la hermano, bueno, ¿y este qué tiene? Yo me bañé, me puse colón. ¿Qué tiene este? El ser humano es un ser social, así lo hizo Dios. Por eso no le gustó que el hombre estuviera solo. Le dijo, este está solo. Le voy a hacer ayuda idónea. ¿Verdad que sí? Y después vinieron los hijos. Y después vinieron los nietos. Los tataranietos. Y muchos problemotes, o sea. Tremendo, ¿verdad? Así que Cristo sabía que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, pero era una iglesia que estaba resistiendo a la influencia negativa de los nicolaitas. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, 4 y 6. Dios también sabía de la tribulación y la pobreza de la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis 2:9. Mira cosa, conocía la situación de esta iglesia, que resistía a los nicolaitas, pero también conocía la situación de Esmirna, que era una iglesia pobre materialmente, pero rica en Cristo, y que tenía una persecución bárbara, una iglesia que sufría. Y era perseguida. Cristo sabía que pasaba por ese momento esta iglesia. Yo me pregunto, ¿por qué situación, por qué circunstancia nosotros como iglesia estamos pasando? Hay algo que Dios sabe de nuestro estado como iglesia, como congregación. ¿Qué estamos haciendo nosotros como miembros de esta iglesia? Note bien que cada carta nos corresponde también a nosotros. Ciertamente nosotros no conocimos la época, ni conocimos quizá a nuestros antepasados. Tatarabuelos. ¿Verdad? No los conocimos. Mas sin embargo, mi hermano, podemos traer la bendición de ellos o la maldición de ellos. Porque alguien quizá no sabe que sus abuelos y tatarabuelos y tatarabuelos fueron brujos. Y que viene de una familia bruja. Y dice, ¿por qué a mí me pasan cosas? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Y se llenan de vicios, de ataduras. No lo sabe, pero alguien sí lo sabe, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que sucede? Le manda el mensaje de salvación. Ven conmigo, yo te voy a liberar. Yo voy a romper esas ligaduras que te atan. Yo voy a romper esas cadenas. Vas a ser libre, vas a ser diferente. Voy a quitar la maldición de esa generación que traes. Y vas a ser una persona diferente. Y a partir de tu vida, las generaciones venideras serán generaciones bendecidas. Va a ser bendecido tu hijo, tu hija, tu nieto, tu bisnieto, tu tataranieto y todo lo demás que sigue. Entonces de ahí Dios puede levantar predicadores, evangelistas, líderes espirituales, hombres y mujeres llenos del poder de Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque se ha roto ese lazo que esclavizaba. Quiere decir que por eso Pablo le dijo a el carcelero de Filipos, y serás salvo tú y toda tu casa. Porque cuando tú estás en tu casa y vienes a Cristo, también
liberas a tus hijos, liberas a tu cónyuge, liberas. ¿Tú crees que Dios no está trabajando con tu cónyuge, con tu hijo? Oh, porque no es fiel, que Dios está trabajando de todas maneras. Con el hecho de que tu hijo venga, con el hecho de que tu cónyuge venga, es porque Dios está rompiendo cadenas. Dios está trabajando de una manera especial. A Dios no se queda callado. Dios siempre tiene la respuesta final para la salvación de nuestras almas. Una lección muy importante de Apocalipsis 2 y 3 es que Dios estaba al tanto de los problemas de las iglesias y esos miembros que enfrentaban en el primer siglo esos problemas. Muy parecidas a las cartas de Pablo. Ustedes leen las cartas de Pablo, pues él está escribiendo en las congregaciones en otras ciudades. Estos mensajes cortos que tenemos acá en la iglesia, en Apocalipsis, tenían el propósito de fortalecer a los miembros. Noten bien que aquí Cristo no está escribiendo con ira. Él lo que quiere es levantar la iglesia, darle fuego espiritual a la iglesia, traer bendición a la iglesia. Nuestro Dios es un Dios respetuoso. Él podría decir, bueno, esta iglesia está mal, la voy a avivar, vámonos. No, Él llama al corazón. Él llama a aquella persona que está en la iglesia, a aquella congregación, y le dice: arrepiéntete, búscame. No estés con esa doctrina, sácala. No estés participando en las cosas satánicas. Identifica a aquellos que se dicen ser judíos si no lo son. Identifica bien los que son de la sinagoga de Satanás. Le está diciendo la iglesia: tienes que tener discernimiento, iglesia. Y luego al final le dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Luego dice: al que venciere. Y le da promesas, 7 promesas hermosas, una para cada iglesia. Él llama a la iglesia a que sea una iglesia vencedora, una iglesia saturada con el poder de Dios. Y esto es lo que Dios quiere. Vimos en esta noche estas instrucciones para las iglesias del primer siglo. El viernes que viene vamos a ver la historia progresiva de la iglesia. Y luego vamos a ver las advertencias como el punto número 3 para los cristianos a través de los siglos. Esto es hablando de una forma general, pero cuando ya terminemos esta forma general en la manera en que Cristo habla, vamos a meternos directamente a la ciudad de Éfeso. Y vamos a ver qué ciudad era esta. Vamos a ver sus costumbres. Vamos a ver sus dioses. Vamos a ver en la manera en que este pueblo sufría y era perseguido, cuál era la influencia que esta ciudad también tenía sobre la iglesia y que la iglesia tenía que ser protegida. Nos ayuda Dios, mis hermanos, a serle fiel a Dios, a entender las cosas, a ser cristianos entendidos, sabios, prudentes, amorosos a Dios. Si usted ama a Dios, déjeme decirle que automáticamente va a amar a su hermano. Si usted ama a Dios, automáticamente el Espíritu Santo va a encontrar lugar en su vida para guiarlo, bendecirlo, para darle más fuerza, más poder, fruto, dones. El secreto está ahí: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que en todo esto se cumple la ley. ¿Cuántos oramos a Dios, hermano? ¿Cuántos hacemos un aleluya fuerte? Dios les bendiga, póngase de pie. Damos gracias al Señor por esta palabra que Dios nos ha dado en esta linda noche.